Miami es un circuito que el año pasado, por lo menos yo, y diría que muchísima gente, consideró aburrido. Aburrido ya no solo por lo que pasó en pista, sino también aburrido por cómo lo representó la televisión, ¿vale? Porque dentro de lo que cabe, no sé qué hicieron, pero enseñaron muy pocos de los adelantamientos que realmente hubo, porque aunque se pueda recordar como un gran premio aburrido, hubo 55 adelantamientos en pista. Entonces, es un circuito urbano que mezcla un poco las características de Jeddah y de Baku, ¿vale? Tiene secciones que son muy rápidas, tiene secciones que no lo son tanto. El sector 1 es más de curva y si tienes una buena aerodinámica genial y el sector 2 y 3 es de darle caña al motor y ver lo que sucede, ¿no? Entonces es un circuito de longitud media, 57 vueltas y, como digo, que da juego a bastantes adelantamientos. Sí que es cierto que el primer sector es el sector tal vez de más carga aerodinámica, con todas esas curvas rápidas que vemos. Luego el segundo es cierto que tiene todo ese tramo que a partir de la curva 8 es prácticamente una recta, porque la curva 9, 10 son curvas fantasma, prácticamente. Pero sí que tiene un poco esta parte que recuerda un pelín a toda esta parte más lenta de Baku, digamos. Miami es, yo siempre lo digo, que Miami es el ejemplo claro de esta tendencia de la FIA a querer atraer fans de fuera de Europa a la Fórmula 1. Construimos un circuito en tiempo récord, no nos da tiempo a terminarlo, no sé si lo comentaremos porque es parte de los memes de este circuito, el agua esa de plástico. Pero bueno, estamos en esa tendencia de atraer fans de fuera de la Fórmula 1, entonces Miami, cuando lo veías de fuera decías cuánto potencial tiene este sitio, es un sitio que parece ser muy rápido y pasó a ser como una decepción el año pasado, por lo que estáis diciendo, porque tú ves el circuito y dices, coño, que pueden haber adelantamientos, que puede ser un circuito rápido, que pueden pasar cosas, y luego lo ves en la tele, ves que el circuito está sin terminar, que todo lo que lo rodea es, pues bueno, el ambiente de Miami, que es pues ese postureo, ¿no? Y entonces lo aleja un poco de lo que es el racing, la Fórmula 1. Entonces por eso por mi parte fue un poco decepción también. Bueno, pero la Fórmula 1 siempre ha tenido un poco este glamour Sí, y tanto total, caracteriza total. también a Mónaco con la fotito en los yates. Al final, Sí, pero lo que pasa Mónaco es que tiene su Mónaco parte, ¿no? De nació así, historia, claro. claro. Se ha ido forjando alrededor de Mónaco. Así, aquí ha sido, queremos eso, queremos hacer Mónaco, queremos yates, ¿no? Pues toma yate, pues toma agua, pues toma. No nos da tiempo a poner agua, pintad algo en el suelo. Y es un poco lo que se vio y el estilo este americano de hazlo espectacular, aunque sea todo falso, Claro. pues para adelante. Estamos muy preocupados por el consumo de los coches y queremos que todo sea super eco últimamente, pero nos vamos a Miami y tenemos que meter a los yates dentro del agua falsa con grúas. Es réplica de Mónaco, pero bueno, En mientras sí, Mónaco utilizó una zona icónica de llamada la así Mar ciudad, Mediterráneo. bueno, sí, más allá de eso, utiliza una zona icónica de la ciudad, Miami lo que hace es reaprovechar un parking para hacer un circuito. Que después, ¿qué es lo que hacen para intentar arreglarlo? Y que la pista tenga un poco más de grip. Le meten calcio a la pista. ¿Sirve? Sí. Para abrasar las ruedas y que Ferrari aún tenga menos posibilidades de ganar. Eso es para lo que sirve. Empezaría un poco comentando que volvemos al formato tradicional. Ya fuera invento este fin de semana, chicos. Menos Nos lo mal, ponen voy a fácil. poder verlo todo sin agobiarme. Voy Nos a lo poder pone. jugar al pádel y ver la Fórmula 1. Se le pone la cosa fácil a Javi este fin de semana para no tener que agobiarse viendo todo. Lo que pasa que sí, para los que estamos viéndola en España, va a ser, en vez de compartir, de poder ver la Fórmula 1 durante la comida, vamos a tener que verla durante la cena. Y los libres 2, pues a alguno le va a tocar trasnochar. Y un poco en cuanto al circuito, lo que ha estado comentando Jordi ya, también relacionado con lo que has dicho de que intentaron poner cal en el circuito. Bueno, pusieron para mejorar un poco el agarre. En cuanto a los neumáticos, C2, C3, C4, otra vez volvemos a la configuración de Australia. Lo cual nos va a dar a la famosísima estrategia de, a ver quién la adivina. Medio duro, ¿no? Medio duro, señores y señores, que aquí estamos enseñando un poco lo que fue las estrategias del año pasado. Sí que el año pasado es cierto que se discutió durante mucho tiempo, al principio, de probablemente dos estrategias, y al final, salvo la gente que aprovechó un safety car que hubo al final provocado por Gasly y Norris, bueno, provocado por Gasly principalmente, poca gente realmente metió
otro medio y zona segunda parada. Entonces, aquí hablamos un poco lo de siempre, carreras de una parada con la misma estrategia por lo general para todos. Podríamos decir que a lo mejor esto sería algo que se podría buscar mejorar en vez de estar dando tantos formatos ¿Son raros. son las mismas fechas este año en Miami que el año anterior? Sí, curiosamente sí, ha coincidido justo misma fecha. Entonces podemos esperarnos una temperatura similar, una degradación similar. Sí, sí. En cuanto a la degradación, el tema fue interesante porque al principio se decía que tal vez Pirelli había puesto un compuesto muy conservador. Decían que iba a haber problemas de degradación, o sea, de agarre. Y luego a la posterior lo que se vio durante la carrera fue que, por ejemplo, el duro, a la gente le costó muchísimo meterlo en temperatura. Pero muchísimo. Hay gente que salió con el duro el año pasado, como Russell, que salía fuera de posición. Tuvo muchos problemas de calentamiento. Y todos los equipos en general tuvieron muchos problemas para meter el duro en temperatura. Entonces, eso provocaba que la estrategia esta de meto el duro para hacer un undercut era difícil porque el duro salía muy frío. Y esto es algo que realmente va a poder repetirse este año. Luego, en cuanto a los neumáticos, así, información que se dio el año pasado. En cuanto a degradación, por ejemplo, dentro del Pirelli siempre da como un rango del 1 al 5 y este circuito se le puso en el qué? De un 1 a un 5 a un número muy bonito, perdón, me he puesto nervioso. Se le dio un rango de 3. Esto para hacer una referencia, por ejemplo, Bahrein era degradación número 4, de nivel 4. Que fue donde vimos que los Ferrari tenían problemas y todo lo que pasó en Bahrein. Con la caída del ritmo del Ferrari en tandas largas. En este, en principio, se degrada menos. Sí que, por ejemplo, se vio mucha degradación en los neumáticos delanteros en toda esta zona del primer circuito que se puede ver ahora mismo en pantalla, la zona roja, el sector rojo. Toda esta zona curva rápida sí que provocaba muchísima degradación en el neumático delantero derecho. Y esto puede ser algo que pilotos que son bastante agresivos tengan graining durante la carrera. Esto ya pasó el año pasado. Por ejemplo, Leclerc tuvo un periodo en el que su ritmo cayó bastante por este tipo de problemas. Pero uno de los problemas que, por ejemplo, a un circuito urbano es a la hora de adelantar, te tienes que salir fuera, pista sucia, tienes que volver rápido para volver a la línea limpia. Y bueno, tema de adelantamientos aquí en el circuito, si alguien quiere comentar algo. Sí, pero es que por pena es la dinámica que seguimos en los últimos circuitos, que es DRS, zona recta y meter al coche al final de todo. O tienes cracks como Fernando Alonso que decide, no, a mí me los paso por allí los puntos de adelantamiento y adelanto donde me sale de los huevos también, ¿sabes? Como hizo en Bahrein. Si no, pues... Y en Baku, exactamente, y en Baku. Entonces, al final de las zonas de DRS, que diría que son curvas... Buah, no me la voy a jugar. Pero al final de todas las... Sí, no digo que hay 3 zonas de DRS al final, el sector 3 en la recta final de la curva 16, el sector en la recta principal que empieza de hecho en la curva última. Es última, verdad, sí, es verdad. Y sector 2 después de la curva 8. Pero pero... que en principio la primera zona de DRS el año pasado sorprendió mucho porque sí que hubo muchos adelantamientos, pero no en la primera frenada como tal. Fue en el juego entre la primera y la segunda. Muchos metían el coche por fuera en la primera y con mucha tracción, como en la segunda tienes el interior, pasó bastantes veces, que sorprendió mucho, que era algo que no se esperaba, porque es la zona de RS más corta. Y eso es algo que este año, por ejemplo, se puede jugar bastante. Y coches que traccionen muy fuerte, es ahí donde pueden tener un punto de adelantamiento, que además son adelantamientos un poco más bonitos, ¿sabes? Porque es un coche en paralelo, por fuera. Si no se ponen a hacer el guarro del Apex es mío y tiro la trazada por fuera, que alguno hemos visto que hace, y ya el año pasado, de hecho, hubo choques en la primera curva por este tipo de cosas, en principio, si se respeta a los pilotos, puede dar adelantamientos bastante bonitos. Yo he visto el circuito y he dicho, seguro que está diseñado por Tilke. Y me ha sorprendido, no está diseñado por Tilke. No sé si conocéis a Tilke, que es el que ha diseñado... Íntimo. El tipo del canal. Todos los circuitos parecidos a Abu Dhabi. Sí, correcto. Me ha recordado mucho a él, pero no está diseñada por él. Pero sí, bueno, que estoy de acuerdo. Fact. De hecho, en esta zona de la curva 14-15, tal y como está hecho el piano, más de una vez, si lo enseñan, se puede ver cómo los coches llegan a saltar. Y todo de lo abrupto que es el cambio. Porque también hay un poco de cambio de rasante en esa zona. Y se genera una zona un poco, digamos, curiosa. Vamos a decir curiosa. Por ser respetuoso. Un poco trambólica. Hay que saber subir
Correcto. y bajar. No sé si queréis entrar un poco, a lo mejor, en predicciones de cómo se espera que funcionen los equipos en este tipo de trazado, con lo que ya se ha visto en las últimas 4 carreras. No sé si queréis entrar un poco de Pues valoración. carga aerodinámica baja, pues un circuito bastante rápido y al final lo de siempre. Llegaremos con Red Bull. Ferrari, mi opinión es que puede incluso hacer la pole, pero luego en carrera seguramente bajen del top 4 incluso. Les pasará similar a Jeddah, aunque en Jeddah no clasificaron muy bien, pero bueno, mi pequeña predicción es esa. Red Bull liderando en carrera, Pérez, que podemos hablar de esto si queréis, vuelta a un circuito urbano, Luego lo King of tocamos. the Streets, Luego lo tocamos para no... y ahí tenéis, pero veo a Ferrari, a ver si Sainz consigue algo, también te digo. Sainz aquí tuvo también un buen desastre. Lo digo para seguir un poco con la rutina del circuito pasado. Es decir, Sainz, si os acordáis, vino de hacer un 2021 de la leche, ganando Leclerc en el Mundial, y 2022 tuvo un inicio de temporada absolutamente horrible. Y Miami no se quedó fuera. Es decir, Australia fue también bastante vergonzoso, pobrecito, Pero hizo que se podio, fue por ¿no? las rocas. Hizo podio, sí, pero que a carrera, es decir, Ferrari era, yo creo que el mejor coche seguramente. Estaba bastante empatado con Red Bull, es decir, en ese momento sí que no se sabía, pero era el segundo mejor coche. Y Leclerc diría que antes de que hubiese el safety car por Lando Norris, le sacaba 16 o 17 segundos. Quiero decir que Sainz tampoco iba lento, pero no era, ni mucho menos se acercaba a lo que era Leclerc. Yo, si queréis mi opinión, también creo que va a ser Red Bull. Es decir, al final tienen el grupo motor más rápido, son muy rápidos Red Bull, y ya lo demostraron también cómo pasaron a los Ferrari, es decir, los dos Red Bull cómo pasaron en cualquier momento al Ferrari de Leclerc la semana pasada. Entonces yo creo que va a ser victoria de Red Bull, 1-2. ¿Cuál va a ser primero? No lo sé, que esto es lo que decía antes Javi de comentarlo después. Ferrari, no sé cómo va a ir, es decir, entre Aston Martin y Ferrari la verdad va a ganar. Lo que tengo claro es que Mercedes, teniendo en cuenta las dificultades que tuvo ayer para avanzar Russell a Stroll y Hamilton a Sainz, ayer no, el Desde domingo. ayer. Exacto. Realmente creo que van a hacer exactamente el mismo papel y van a quedar fuera del top 5 probablemente. Estaba aquí montando rápido. Los tiempos por vuelta del año pasado de Leclerc y Sainz no sé cómo se debe estar viendo. Claramente Leclerc tuvo muchísimo más ritmo durante toda la carrera. A Sainz le costó bastante mantener la distancia con él. Sí que al principio recuerdo que hubo un momento en el que más o menos iba aguantando, pero se empezó a quedar atrás. Yo estoy bastante en la línea que habéis dicho vosotros. Al final veo que es un circuito donde va a dominar presumiblemente Red Bull. En clasificación sí que veo a Ferrari siendo capaz de aguantar. Sí. Y probablemente sí que veamos a un Leclerc competitivo. También hay que decir que Leclerc parece que está haciendo un mundial muy malo, pero realmente la primera carrera en clasificación clasificó adelante, la segunda clasificó adelante, pero tuvo que penalizar. La tercera sí que el coche no dio rendimiento y en la última ha hecho pole. O sea, yo sí que veo a Leclerc candidato para pelear Pero es que, clasificación. en mi opinión, lo único que puede hacer Ferrari ahora es confiar en que sus dos Ferrari entren en podio, en clasificación y aguantar lo que puedan en carrera. Hasta que no traigan alguna mejora respecto a la degradación, la única opción que tiene Ferrari es aguantar a Leclerc en la pole y que aguante luego en carrera todo lo que pueda. O sea, en eso estoy bastante de acuerdo. Creo que luego en carrera el ritmo de Ferrari en principio va a caer. Porque, como hemos dicho, es un circuito que no es de ultra degradación, pero ya el año pasado hubo ciertos problemas. Sobre todo viendo que se van a hacer stints tan largos otra vez, veo un poco la misma situación que se ha visto en Bakú, que luego Leclerc en carrera no tenía tanto ritmo. Y vamos, yo ahí donde creo que va a estar fuerte, por ejemplo, Aston Martin. Por ejemplo, veo un primer sector donde Aston Martin puede estar bastante potente. Y un segundo sector, la parte final del segundo sector, bastante fuerte también, teniendo en cuenta que el punto fuerte de Aston Martin es una carga dinámica bastante buena y una entrada en curva bastante buena, por lo que se ha visto, que son los dos puntos fuertes. Al lado de Ferrari y Mercedes estoy hablando. Y luego Red Bull va a su rollo. Jesucristo encarnado en coche. Eso es otra cosa. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jordi, que Mercedes sí que les veo. Ya el año pasado tuvieron bastantes problemas. Acabaron adelante, pero muy lejos realmente de la competición.
y siendo un coche que sí que en recta más o menos aguanta bien, pero está teniendo bastantes problemas con el diseño a nivel de carga aerodinámica, estoy viendo que va a sufrir bastante en partes como en el primer sector. A principios a no ser que hayan encontrado alguna solución. Y mejoras importantes, sí que se ha dicho que van a traer en Imola, pero creo que ningún equipo trae una mejora así revolucionaria hasta que ya se vuelva a Europa. Yo creo que sí, que Red Bull dominante, Ferrari, Sainz, a ver qué tal en esta carrera. Es un poco ahí el que tengo un poco, no tengo muy claro cómo va a estar. Pero veo a Aston Martin y Ferrari pelándose ser el podio. Aquí puede jugar un papel importante el safety car al final. Me parece que Jordi se ha quedado colgado. Pero siento que el año pasado un safety car, claro, puede ser interesante cuando cae este safety car y si lo pueden realmente utilizar algunos pilotos para hacer una segunda parada como pasó el año pasado y meter el blando, meter otro medio. Bueno, ahí creo que va a estar un poco el juego y tengo curiosidad por ver quién es el quinto en esta carrera porque realmente llevamos un campeonato en el que McLaren de repente ha aparecido, pero no sé si en este GP va a funcionar. Alfa Tauri con Tsunoda no lo sé. Williams, bueno, creo que la zona media puede estar interesante también debido a su gran inconsistencia que están demostrando. Exacto. ¿Sabes? Yo creo que podemos tener una batalla más o menos decente entre Alpine y McLaren Y Albon. y Albon, exacto. Bueno, y Tsunoda, ojo Tsunoda. Ojo Tsunoda, a ver si Alfa Tauri al final ha mejorado. Aquí somos de la sudoneta, ya lo he dicho de principio. De hecho, se me ha olvidado poner la foto de Tsunoda que quería poner a mi lado. Como en plan. He oído Tienes Tsunoda. que poder. Es decir, por lo que fue el año pasado, Stroll clasificó bastante bien, clasificó P10. Es decir, entró en Con el Q3. Aston Martin del año pasado, ¿eh? Exacto, Sí, que con el probablemente tractor era el peor coche de la parrilla en ese momento, 100%. Entonces clasificó P10, se fue para atrás debido a ese problema y después llegó otra vez a P10. Una de esas remontadas de Stroll que no sé cómo lo hacía, pero muchas veces terminó P10. Pero bueno, viendo esto del Aston Martin que quedó tan adelante, Alfa Romeo tan adelante, a lo mejor es un circuito que trae sorpresas. Sí. Hay circuitos que por lo que sea, a veces algún equipo de atrás, como Australia, por ejemplo, que históricamente siempre tiene algún equipo sorpresa, como Alpine este año, por ejemplo, que estaba casi ahí chupando culo de Sainz que no lo separabas. A lo mejor este año tenemos algún equipo, un Haas P7, P6, quién sabe.